Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pastor Mao, esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Un saludo muy especial para todos ustedes, pidiéndole a Dios que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna, y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección, para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en la manera como respondemos cuando nos llaman, cuando nos necesitan. ¿Qué pasa en nuestro corazón cuando estamos cómodos y alguien nos requiere, como padres, como el jefe o alguna autoridad? O también puede ser un hijo o cualquier persona cercana. ¿Qué sucede cuando el llamado que nos hacen nos saca de nuestro estado, en el cual nos sentimos bien? Personalmente, desde mi casa, con el llamado que más me relacioné fue con el de mis padres, en el momento que ellos pedían algo. Pero por 23 años ignoré que Dios hacía llamados o que nos requería. Esto no estaba en mi radar, ni mucho menos en mi entendimiento. Cuando comencé el camino de la fe, entonces fue cuando escuché por primera vez que Dios llamaba. Me hablaron del llamado de Dios para cada uno y me causó curiosidad, aunque en el momento no consideré que me podía llamar a mí. Yo pensaba que para ser llamado por Dios necesitabas cumplir algunos requisitos en especial o cumplir con algunos compromisos. Y como yo venía no precisamente de una familia cristiana, además estaba muy alejado de Dios, pues no cabía en mi cabeza que Dios llamara a alguien como yo. No me consideraba digno de servir a Dios. Para mí eso era para algunos privilegiados. Por lo menos eso era lo que yo pensaba. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, yo conocía un poco más y me relacionaba con su obra. Me fui dando cuenta que Él llama a quien quiere, aún desde antes de nacer. Su llamado no está condicionado a lo que hacemos o dejamos de hacer, sino a su amor por nosotros. Y aunque no seamos dignos de ser llamados por un Dios santo, la dependencia nos abre el camino del llamado de Dios por gracia. Quizás hablar de llamado en el caso de alguien que no está cercano a la obra de Dios suene algo extraño y no sea de su atractivo. Sin embargo, no importa quién seas ni dónde estés, Dios llama al que quiere cuando quiere. Si aprendes a depender de Dios, Él te hará entender lo que significa un llamado. Él mismo te atraerá para que le sirvas donde te encuentres. Precisamente en esta temporada de dependencia, de altar, de formación, de discipulado, de adoración, entrega, el llamado es inminente. Si no lo has recibido, lo vas a recibir. No, nos estamos acercando este fin de semana a Samuel, aquel chico que fue entregado por su madre al templo como una promesa. Samuel, aquel que creció al lado del altar, que fue entrenado en el templo para que fuera un adorador, aquel que abría la puerta del santuario cada mañana para que la gente entrara, aquel que seguramente hacía aseo y organizaba el templo en diferentes áreas. Un día, cuando dormía, Dios lo llamó. Para comenzar, Samuel tenía la gracia de dormir donde descansaba el arca. Esa era su habitación. Quizás no alcanzamos a dimensionar lo que significa dormir al lado o debajo del arca del pacto, el lugar donde el sacerdote entra una vez al año a ofrecer sacrificio, el lugar más sagrado de todo Israel. Allí dormía el pequeño Samuel. Imagínate que en la ciudad donde vives hay un lugar donde Dios se manifiesta. Ese es el lugar que Dios visita para tratar con los hombres. Es el lugar más sagrado del país. Piensa por un momento en lo que significa vivir allí. Pues según Primera de Samuel capítulo 3, este chico dormía en ese lugar. El niño Samuel servía a Dios bajo la dirección de Elí, ya que estaba casi ciego. Una noche, poco antes de que se apagara la lámpara del santuario, Dios llamó a Samuel por su nombre. Elí y Samuel estaban ya acostados, cada uno en su habitación. Samuel dormía en el santuario, que es donde estaba el cofre del pacto. Esa misma habitación, allí se escuchó una voz en medio del silencio de la noche. La voz despertó a Samuel. El chico reconoció la voz como la voz del sacerdote Elí. Samuel, Samuel, dijo Dios. Samuel fue corriendo al cuarto de Elí y le dijo, aquí estoy, ¿en qué puedo servirte? Para nosotros la historia queda claro que era Dios llamándolo, pero la respuesta es la de alguien que vive en modo dependiente. Dijo, aquí estoy, ¿en qué puedo servirte? Su disposición es evidente y realmente eso es lo que marca la diferencia. La respuesta de Samuel es clara hacia el sacerdote porque él no conocía al Señor ni su palabra había sido revelada a su corazón. Y ese verso es muy especial porque quiere decir que Dios llama a los que no le conocen sin ningún inconveniente. Por eso es que te puede estar llamando hoy sin importar dónde estás y a qué te dedicas. Por 3 ocasiones sucedió y a la tercera vez el sacerdote pudo discernir lo que estaba pasando y le dijo, ve y acuéstate, y si alguien vuelve a llamarte, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se acercó, se detuvo y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla que tu siervo escucha, respondió Samuel.
Qué maravilloso poder contar con personas a tu lado que disciernen sin celos, que pueden guiarte a tomar buenas decisiones cuando Dios llama. Yo tuve un pastor que se dio cuenta del llamado de Dios sobre mi vida y paso a paso me guió para tomar la decisión. Para que esto suceda, necesitas un discipulador y un discípulo. Le hablo a los líderes, mentores, etcétera. Si dependen de Dios, Él mismo los va a guiar para que puedan ver en los demás lo que Él está viendo y puedan ayudar a las personas que Dios pone cerca para que descubran su llamado. Elí tiene que saber en su corazón que si Dios está llamando a Samuel es porque su tiempo está terminando. Lo tiene tan claro que después de la experiencia de Samuel aquella noche, Elí le dice en 1 Samuel 3:15, Samuel volvió a acostarse y cuando amaneció se levantó, abrió las puertas del santuario, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión que había tenido. Entonces Elí lo llamó, Samuel, hijo mío, aquí estoy, contestó Samuel. Elí le preguntó, ¿qué te dijo Dios? Cuéntamelo todo. Que Dios te castigue si no me lo dices. Samuel le contó todo, sin ocultarle nada. Y Elí dijo, que se haga la voluntad de Dios. Él es quien manda. Es interesante esa confesión de Elí. Elí sabía que su nombre había estado en la conversación. Pero todo esto se dio fue porque Elí le dijo a Samuel cómo debía responder y qué debe hacer cuando escuche la voz. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Así responde a alguien que va aprendiendo a depender de Dios. Habla, que tu siervo escucha. En otras palabras, estoy atento, dispuesto, disponible para lo que tú digas. Un dependiente tiene que ser un buen escucha y tener un corazón atento para obedecer a la voz del llamado. Y aunque ese primer contacto no fue para hablar de su llamado, de su propósito, fue así como se inició una gran relación, una bonita amistad entre Dios y Samuel. Su llamado a profeta estaba en acción. Y ese fue el punto de partida, porque luego dice en el verso 19, mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que había dicho por medio de él. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Y el Señor volvió a manifestarse en Silo, porque allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Por favor, escribe estos versos, guárdalos en tu corazón y prepárate. Dios está llamándote en esta temporada de dependencia. Te quiero invitar para que te conectes conmigo a las 8 de la mañana, hora Colombia, en vivo por mis redes sociales. Un mensaje especial para ti, directo a tu corazón. Oro por ti donde quiera que estés. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendigan de una manera súper especial. Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario.